buenos días al mundo. Inicia Diario 55, la revista informativa más completa que se produce en este país. Hoy estamos viviendo este miércoles 11 de noviembre del año 2020. Como siempre, nosotros prestos a llevarles 2 horas de programa. La primera parte, la parte informativa, que inicia ahora a las 7 de la mañana, y el café de Diario 55. Amarilis Baret, nuestra invitada de hoy, dirigenta del Partido Revolucionario Moderno, una mujer de mucho temple, de mucho carácter, una trabajadora incansable por ese partido. La tienen en el banco, pero en algún momento llegará su turno al bate. Como siempre, nosotros muchas informaciones que intercambiar con ustedes en el plano local, regional, nacional, internacional. Para eso estamos aquí. Siempre también agradecemos al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por esas palabras que recibimos cada mañana, que nos fortalecen el alma, el espíritu, para nosotros iniciar nuestra labor de manera positiva, siempre recordando el compromiso social que tenemos con Santiago, el país, nuestro planeta. Santiago está lloviendo, al igual que todo el país, algunas partes del país con más intensidad que otra, pero si usted va a salir, trate de buscar sus paraguas, sus gorros, quienes sufren de otras enfermedades, porque estos tiempos, como decíamos el otro día, se ven muchas enfermedades, mucha gripe, dengue y otras infecciones propias de este proceso de otoño-invierno que vivimos en gran parte del mundo. Buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, con la gracia y la voluntad, la bendición del Todopoderoso. En este miércoles ya estamos a mitad de semana, 11 de noviembre, transcurren 316 días de este año, faltan 50 para que termine el año. Como siempre estaremos compartiendo muchas informaciones y el café temprano, más cuando los días son como estos, lluviosos. Así es. Que la mente se pone en cosas calientes. Calientes. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Yo siempre chequeo la cantidad, como me enseñó el doctor Lora Perello, a chequear la cantidad. Un proceso. Porque la calidad está. La calidad está. Lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Así es. Bueno, en el día de ayer el Ejecutivo, el presidente de la República, Luis Abinader, extendió hasta el 1 de diciembre el toque de queda. Se mantiene igual, 9 a 5, es decir, de lunes a viernes, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y los sábados y domingos y día feriado, no hay día feriado ahora, pero será de 7 de la noche a 5 de la mañana. Esto dentro del estado de excepción, el estado de emergencia que le concedió el primer poder del Estado, que es el Congreso, le dio los 45 días y entonces dentro de las atribuciones que le corresponden al presidente, extendió hasta el 1 de diciembre el toque de queda. Después de ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a esperar. Él dice que todo está bajo control, que todo está controlado en cuanto al COVID se refiere, y a partir del 1 de diciembre, entonces, ¿qué medidas se van a tomar? Si se va a cambiar, si va a solicitar al Congreso que se extienda todo este estado de emergencia, todas estas medidas, todo este protocolo que no debe terminar. El protocolo se debe mantener, el distanciamiento, que no lo estamos llevando, la mascarilla, la higiene y todo este tipo de cosas que van en favor de la lucha contra el COVID en estos tiempos. Hay lluvias, como decía nuestro compañero Edison Meléndez, en gran parte del territorio nacional, incluso inundaciones en algunos puntos del país. En Santiago no ha ocurrido así, han sido lluvias ligeras las que han estado cayendo, pero miren ustedes, hay una muestra de cómo andan las cosas en la provincia Peravia.
ahí ha habido inundaciones fuertes. Todo esto producto de ETA. ETA es el fenómeno 28 que se ha formado y que penetró de forma diferente por Centroamérica, azotando Nicaragua, Honduras, donde hay más de 70 muertos y desaparecidos, igual que en Panamá, en El Salvador, República Dominicana, también con la colita o los remanentes de este fenómeno, que ya está fuera de lo pronosticado por los científicos que todos los años dan a conocer cuáles son los huracanes con sus nombres que estarían formándose en el Océano Atlántico. Ya después que pasa el número 21, entonces comienza a nombrarse con nombre del alfabeto griego. Y entonces por eso ETA, y ahora se forma TETA, con H intercalada, T-H-E-T-A, TETA, el 29. Desde hacía muchos años no se llegaba a esta cantidad de fenómenos atmosféricos. Calentamiento global. Sí, ya hemos visto sobrepasar el récord que teníamos para una temporada. Recuerden que la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre, se inicia en el mes de junio. Y todo esto formándose en el Océano Atlántico, y la condición que se da en estos momentos es que el Atlántico ya comienza a enfriarse algo, pero el Caribe, esta parte del área, sus aguas todavía se mantienen mucho más cálidas y esto favorece este tipo de fenómenos. Es decir, que en estas aguas podrían tomar mucho más fuerza estos fenómenos atmosféricos que ya nosotros estamos acostumbrados a ver. Gracias a Dios, en esta temporada no hemos tenido impacto por parte de estos huracanes, tormentas, ciclones. Bueno, en otro sentido, el presidente certifica a 100 hoteles que tienen protocolo contra el COVID. Nosotros nos gustaría saber cuál es el protocolo para los hoteles, porque eso es lo que menos hemos visto, como la definición de qué se viola, qué no se viola, cuál es el protocolo, a través de qué estamos midiendo, cómo se midió esto, de que se están cumpliendo, porque lo único de protocolo que tenemos es mascarilla, distanciamiento y los gel que se están utilizando. Ahora, el tema sería ver cómo se está manejando la gente en las discotecas de los hoteles, en las piscinas de los hoteles, en los restaurantes de los hoteles, porque así per se lo que es un protocolo, diciendo este es el protocolo para un banco, este es el protocolo para un gimnasio, este es el protocolo para un bar, para un restaurante, para un comedor, no hemos visto. Entonces, si usted no tiene cómo medir algo, nos gustaría ver qué era lo que reclamábamos en el día de ayer y que también decíamos de esta discordancia que hay. Por un lado se estimula la apertura económica, el mantenimiento de la economía, y por otro lado se sale a atropellar y a golpear quienes, llamados por esa iniciativa de apertura y activación de la economía, abren sus negocios y le dicen usted está violando el distanciamiento, y la pregunta sería, pero enséñeme el checklist, el esquema para yo saber que estoy violando y corregirlo. Y no, esto sucede al ojo por ciento del policía que llega y dice sálganse todos de ahí porque se está violando el protocolo. Pero ¿dónde está el formato? ¿Cuál es el esquema en el cual se basa un fiscal o un policía para decir que aquí se está guardando o allá no se está guardando? Porque no hay esquemas, no hay protocolo para medir eso. De usted decirle, no, mira, cantidad de gente promedio deberían ser tantas, mírenlas aquí, estoy cumpliendo con las normas, pero es al ojo por ciento. No importa que la actividad sea privada, que sea pública, lo que vemos aquí es que al ojo por ciento llegan fiscales y policías, irrumpen y atropellan en actividades privadas a personas, a familias que a veces están haciendo recepciones privadas, músicos y todo el mundo, porque debería haber un esquema
en el cual usted califica cuándo se está o no se está violando el protocolo. A propósito de esa certificación, vamos a escuchar este corte que nos tienen preparado con relación a este tema. Ya es reconocido mundialmente como uno de los mejores destinos. Esto se debe a los espectaculares paisajes que tenemos, al clima que disfrutamos y sobre todo al trabajo incansablemente profesional que hace el sector turístico cada día. La pandemia nos ha golpeado a todos y todo el mundo, pero nosotros hemos reaccionado y hemos puesto toda la energía en no perder, pese a las circunstancias, nuestro sello de calidad. Debíamos. Bueno, ahí escuchamos al presidente Luis Abinader hablando sobre la certificación otorgada a estos 100 hoteles. Este fin de semana, muy activos los hoteles y sobre todo mucha gente aprovechándose, aquellos que están con propiedades en loma, en montañas, que las rentan. Han estado haciendo su diciembre porque mucha gente le huye a los hoteles y prefiere concentrarse en estas villas, en estas casas que están construidas en lugares en las alturas, y entonces le ponen precios que muchos carambas se ponen la mano en la cabeza y dicen, pero no puede ser posible. Y hay un mercado que se favorece en estos momentos con el COVID, que es ese precisamente. Antes de irnos a la pausa, decir que hay un esquema con esto del toque de queda legal. Ya estamos en una legislatura y a partir de diciembre primero, ya el presidente no podrá pedir la misma cantidad, sino que ya hay toda una estructura para este manejo del toque de queda, que nosotros invitamos a que por el amor de Dios diseñen un plan, diseñen el mapa de lo que se quiere lograr, porque eso denota muchas cosas, como una incoherencia de parte del gobierno con lo que se está buscando, y allá además que tendrá la limitación legal el presidente de no poder volver a pedir esa misma cantidad, sino que tiene que ser mucho menos de ahí, y ya de hecho este toque de queda fue hecho por decreto por un tema de la estructura legal que habla de esto. Fomentamos que la gente salga y cuando la gente sale entonces lo queremos atropellar. Vamos a organizar como esa idea con relación en verdad a lo que queremos. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios y mucho más noticias aquí en Diario 55.
a chequear los periódicos, vamos a dar una vueltecita y ver los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo Super TV. Después de 20 años, Episcopado Dominicano visita el Palacio Nacional. Imponen pago de 10 millones, presentación periódica e impedimento de salida para ejecutivos de Copegas. Prisión preventiva a militar que violó y embarazó hijastra. Salud Pública realiza pruebas PCR Corazán. Medio Ambiente preservará el morro de Montecristi. Regidor dice desde el 24 de abril, alcalde Abel Martínez no se presenta ante el Consejo de Regidores. Fiscalía de Santiago desmantela 2 galleras que operaban de manera clandestina. Abinader y DECAMS entregan certificados de cumplimiento de protocolos de prevención al sector turístico. Luis Miguel DECAMS García, que es el hijo de Atuey y de... de Cecilia. De Cecilia, que es el ministro de Trabajo. El gobierno extiende el toque de queda hasta el 1 de diciembre. Vamos ahora a la información. Otro diario que se origina en Santiago comienza ampliación del puerto de Punta Caucedo. Las obras de ampliación del muelle DP World en el puerto multimodal Punta Caucedo en Boca Chica comenzaron ayer martes con una inversión de $114 millones, con la aspiración de convertir este muelle en un punto de conexión o hub regional. Director Alianzas Público-Privadas dice avanza trámites proyectos. Salud Pública reporta 528 contagios y 2 muertes por coronavirus. Gobierno y episcopado se reúnen en Palacio. Suben a 24 las provincias en alerta por lluvias. Expresidente Danilo Medina se juramenta en el Parlacén. En el Listín Diario, extienden el toque de queda por 20 días más. Será hasta el 1 de diciembre. Los alumnos extrañan al profe y a la profe. Inespre hará sus viernes negro para chapear precios. Pasó ahí. Ojalá que no solo sea un día, ¿verdad? Que los precios lleguen mucho más accesible a los usuarios. Restituyen a Reina Rosario como directora del Museo de Historia tras ser cancelada por denuncia. La agonía para lograr conseguir una pinta de sangre. Qué difícil. Imponen pago de 10 millones, presentación periódica e impedimento de salida para ejecutivos de Copegas. Sin dar razones, la República Dominicana posterga firma de acuerdo con China. Danilo Medina y Margarita se juramentan en el Parlacén. Abinader admite que división del PLD ayudó a su triunfo. Padre de Paola Languasco pide a las autoridades evitar que Nepomuceno se escape de la cárcel. Román Jaques asume hoy como presidente de la Junta Central Electoral. Más de 3.000 personas evacuadas por las lluvias continuas que han provocado todo este tipo de situación. 24 provincias en alerta. Tenemos imágenes inclusive por ahí, ¿verdad? Equipo de estas 4.000 personas desplazadas y cientos de viviendas afectadas por las lluvias. Bueno, la estuvimos viendo hace un ratito cuando hablábamos del fenómeno ETA. Abinader pide a Díaz Morfa instruir a militares fronterizos a no dejarse intimidar por políticos en operativos. Obispos esperan buen gobierno de Abinader. Vamos a Diario Libre. Drama humano. Es la noticia en portada de los feminicidios. 6 muertos en los últimos casos. El autor del cuádruple crimen sigue prófugo y la familia de su expareja le teme.
4 niños han quedado huérfanos, incluido uno de menos de 1 año. Eddie Olivares, la piedra en el zapato del PLD durante 10 años en Junta Central Electoral. Senado juramenta hoy nueva Junta Central Electoral, miembros asumirán de inmediato. Abinader repone a director del Museo de Historia. Embajador haitiano en República Dominicana menciona algunas de las prioridades en agenda. En barrios capitalinos, estudiantes no recibían clases por TV y radio. Estas son algunas de las noticias más importantes que publican diarios en la web, diarios electrónicos. Nos vamos ahora a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo en una noticia, o la noticia principal internacional, que son las elecciones de los Estados Unidos y la actitud del expresidente, o bueno, el presidente todavía hasta que se dé la transición, Donald Trump, el cual está enfurecido en la Casa Blanca y empieza a hacer cancelaciones, como es el caso del director de el Pentágono. Fue retirado ayer y empezó a hacer una limpieza y dice que algunas personas son responsables de no poder haber retenido el poder. En otro sentido, la Unión Europea acuerda su presupuesto para el 2021-27 y dice que es la clave para la recuperación económica después del COVID-19. Biden ve vergonzoso la obstrucción del presidente Donald Trump en relación al proceso de transición. El Vaticano, dice McCarrin, hará de ser más consciente y más responsable. Evo Morales sigue masiva gira por Bolivia y apunta a no abandonar la política. Bolsonaro dice que amedrentarán con COVID-19 si exigen más restricciones. Los casos global de COVID-19 siguen en aumento. Biden ante un descomunal botón de reset del rol de los Estados Unidos en el mundo. Esas son las principales noticias en el plano internacional. En las deportivas tenemos que ya definitivamente está todo organizado y la NBA comienza el 22 de diciembre con una temporada de 72 juegos. Kyle Lewis y David Williams ganan premio de novato del año. Inicia nuevo ciclo. Gigantes tras la senda del triunfo. Los Gigantes del Cibao buscarán iniciar un ciclo de campeones. Matlin y Cash son los managers del año. Germán abrirá el primer partido de los Toros y dan a conocer calendario de la temporada en República Dominicana. Con esta información cerramos nuestro bloque informativo de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Vamos a ver estos consejos comerciales que tienen nuestros patrocinadores y cuando retornemos tendremos más noticias, más informaciones, más comentarios para todos ustedes. Diario 55, su revista informativa.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está renuente a reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones recién pasadas. El día 3 no se dieron a conocer, como ya era una costumbre el mismo día, el resultado total, o por lo menos de quien se proyectaba a ser el ganador de estas elecciones. Quedaron unos 5 estados que eran los que iban a definir, donde Donald Trump estaba en cada uno de ellos arriba. Luego comenzaron a contar los votos de esos que sufragaron a través del correo y las cosas comenzaron a cambiar. Inclusive se extrañaba que en el mismo pueblo donde naciera Biden las cosas favorecían a Donald Trump. Estamos hablando de Pensilvania. Cuando comenzaron a contar los votos de Filadelfia, esos votos de correo, que fueron cientos de miles, ahí entonces todo se inclinaba hacia un lado. 90 para Biden, 10 para Donald Trump, y por eso cambiaron las cosas. En el día de ayer, un personaje muy conocido en República Dominicana, Mike Pompeo, ese nombre muy sonoro aquí, dio unas declaraciones en las que todavía él mantiene su posición de que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos, es decir, va a continuar, se va a juramentar en enero, cuando es que corresponde la transición. Ayer hubo un llamado de Donald Trump a grupos que estuvieron apoyándolo para seguir recaudando dinero, y esta vez para pagarle a fiscales que estarían trabajando en favor de la revisión de esos votos que entiende él no favorecen a Biden, de que han habido manos extrañas o ha habido una intervención por parte de sectores que favorecen al candidato o al presidente electo, que ya no es candidato, es reconocido por muchas organizaciones. Incluso Donald Trump dice que todos estaban en contra de él, porque la Pfizer, que dio a conocer que ya tenía la vacuna y que esta era efectiva en un 90% y que ya se estaría aplicando, dijo, ¿y por qué no lo anunciaron antes de las elecciones? Esto fue para favorecer al candidato de la oposición, Donald Trump, que ha tenido uno de los puntos más oscuros en cuanto al manejo que le ha dado a la pandemia en los Estados Unidos. Incluso en una oportunidad se le preguntó en una entrevista que qué cosa haría diferente si tuviese que enfrentar una vez más el COVID. Dice, haría lo mismo que he estado haciendo. Y esto no cayó bien, porque ustedes vieron la cantidad de muertos en la ciudad de Nueva York y otros estados, como ancianos que estaban en albergues murieron en fila, porque cuando se contagiaba uno, inmediatamente esto era como el efecto dominó, iban cayendo uno a uno. Y esto lo vimos, una gran cantidad de personas indefensas. Y Donald Trump todavía no reconoce el triunfo de su opositor, cosa que su esposa, que se habla de que cuando pase todo esto, cuando ya dejen y abandonen la Casa Blanca, viene el divorcio por ahí. Hemos visto muchas imágenes donde el comportamiento del presidente, que es un comportamiento... ayer vi una película, o terminé de ver una película que hay sobre la vida de Trump en Netflix. Ahí está el Trump cuando comienza con su padre que era un constructor de apartamentos, de casas, y Donald Trump, siempre osado, fue más allá. Se metió en un lío grandísimo en construir un hotel, el Hyatt, que había sido prácticamente abandonado por la crisis económica que existía en Nueva York o en Estados Unidos en ese momento. Y él lo asume, pero consiguió de que durante 40 años no pagase los impuestos correspondientes. Esto trajo mucha controversia, y asimismo cuando surgió el hotel que lleva su nombre, el Tower Trump, que fue una de las inversiones más grandes que se ha hecho
en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York en cuanto a edificaciones como esta, incluso enchapada en oro y muchísimas otras cosas ahí que llamaba a la extravagancia, porque ha sido así. Y ese comportamiento, de ese egocentrismo, de querer aplastar, humillar al contrario, ese ha sido el mismo Trump. Inclusive, cuando en una oportunidad le tocó el panegírico, es decir, cuando murió su padre, él no reconoció en ningún momento en sus palabras lo que había hecho su padre, sino que habló de él, de Donald Trump Jr., habló de las cosas que ha hecho y en ningún momento mencionaba que él se debía a su padre, que comenzó la construcción y él como gente que estaba ligada a ese mundo, pues emprendió y desafió a tantas personas. Es interesante esta serie de Donald Trump para que vean ese mismo personaje que vimos en los debates que se efectuaron, donde acorralaba, donde acosaba, donde expresaba palabras fuera de contexto en cuanto a una discusión eminentemente política de propuestas. Ese es el Donald Trump, y una reacción que hemos visto en estos días después de la derrota es el Trump impredecible, que usted no sabe con qué le va a salir. Hay una cosa que a veces los políticos ya cuando llegan al gobierno se pierden, y es que se puede decir cosas siendo candidatos o estando en la oposición, pero ya cuando usted va a un espacio, las ruedas de prensa, las noticas de prensa, las promesas, los videitos, eso no tiene sentido porque la gente tiene necesidades y espera respuestas de ese tipo de cosas. Como político de oposición se puede muchas veces proponer cosas, pero ya cuando se está el gobierno, porque la gente a veces lo que digan en una rueda de prensa o en una nota de prensa le vale madre si sus necesidades no son resueltas. Y por eso a veces vemos esas grandes inversiones que se hacen en las alcaldías, en los gobiernos, tratando de mostrar una imagen, cosa que a veces la gente no siente, porque si yo necesito una carretera, o mi comunidad, o yo de manera particular necesito salud y voy al hospital y no hay una aspirina, entonces ya lo que puedan decir a través de una rueda de prensa o lo que pueda salir en un periódico me vale madre, porque mis necesidades no están resueltas. Y hay muchos políticos que a veces se confunden con esto, que creen que dando ruedas de prensa, notas de prensa, van a colocarse. Hay que satisfacer las necesidades de la gente. Usted en campaña decía una cosa y usted es el director de Inespre. No es que usted me diga a mí esto o aquello, es que usted me demuestre y pueda satisfacer mis necesidades de comprar artículos o hacer que los productos estén de manera asequible. Y eso mismo le pasó a Donald Trump, que no entendió esto. Siempre se mantuvo o siguió la misma línea de cuando estaba en campaña, de entender. La gente le compró un discurso hasta el momento, pero ya al ver el accionar, esto dejó de funcionar. Viniendo al patio, como dice mucha gente, hay un tema este tema de la bomba esa que explotó en Licey, que se ha convertido en un circo, totalmente en un circo, por lo mismo que estamos diciendo. El populismo judicial a veces nos hace daño, mucho daño, y a veces queremos ser más papistas que el Papa, y a veces hacemos daño. Ahí está este señor que es un farandulero, el fiscal de Santiago, un farandulero, que a lo mejor posteriormente tendrá aspiraciones políticas, porque este señor, de verdad, en un accidente, porque no se le puede llamar, no conozco a nadie de esa bomba, ni tengo ninguna relación, porque lo que siempre digo, en este país, como se ha acostumbrado a hablar por encargo, cuando uno se sale de lo que debe ser, porque lo normal es que yo me monte en la ola que se ha montado todo el mundo, de pedir que crucifiquen a esta gente por un accidente, cuando, sí, bien, vamos a corregir eso, que es el diario vivir en República Dominicana. Nosotros tenemos cada año 5 o 6 bombas que le sucede esto mismo. Y hemos visto esta
saña con esta gente. Oiga, pero el fiscal se atrevió a subir a pedir 8 meses de prisión por un accidente. Por un accidente. Que yo entiendo que a mí eso no me da satisfacción de ver a nadie preso, porque yo no creo en la fuerza ni en la violencia. Yo creo en la solución de los problemas de raíz. Aquí nosotros deberíamos estar haciendo un protocolo con relación al manejo de las bombas de gas y hasta de los vehículos de gas, porque es el combustible más usado. La cantidad de bombas de gas superan a las de gasolina. Y usted me pregunta, ¿qué es la regulación que hace el Estado de estas estaciones de combustible? Ninguna, que le paguen impuestos. Hay un organismo que debería hacer esto una tarea, tal vez de industria y comercio, que cree un departamento técnico que cada cierto tiempo haga revisiones a las mangueras, a los tanques, a la cantidad que se expende cuando la gente va a echar gas. Es decir, tener una regulación de eso. Porque miren, de nada sirve que esta persona le canten 50 años para que en 6 meses, en un año, nosotros volvamos a tener la misma situación en otra parte del país. Porque lo que nos gusta es la camarita. Lo que nos gusta es el titularcito. Y no damos respuestas, soluciones concretas al tema. Ahí deberíamos estar enfocados nosotros, en estar diseñando un protocolo que nos garantice en la menor medida posible que esto se vuelva a suceder. Son incontables e innumerables las bombas que han tenido problemas con el tema del tanque, porque el gas genera una humedad. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ver y decirle a los dueños de gas, mira, no puede ser de metal. El tanque de depósito tiene que ser de polietileno o tiene que ser de otra cosa, porque la humedad que genera el gas o lo que sea, no puede ser de metal. O cada cierto tiempo tienes que cambiar el tanque. Tienes que tener un reservorio para que cuando este tanque te cumpla tal tiempo, lo saques de funcionamiento, pones el otro y le das mantenimiento. Esas son soluciones. El resto es cháchara judicial, populismo judicial y lo que usted quiera para quedar bien, porque eso no soluciona. Hay vidas que se perdieron por un descuido de esas personas de la planta, pero de las autoridades también, que deben estar encargadas de regular eso. ¿Y qué quiero yo? Que eso no vuelva a suceder. Porque de nada sirve que condenen a esta gente a 20 años cuando eso vuelva y suceda en otra comunidad. Enfoquémonos en buscarle solución a eso a través de la creación de mecanismos. Y dejemos la hazaña y el faranduleo de este circo que se ha querido montar con esto. ¿Cuántas bombas no han estallado con más cosas? Y es una hazaña queriendo dar circo, que es lo que vemos con esto. Haciendo anuncios y haciendo cositas. Vamos a dar soluciones, soluciones concretas para evitar que las cosas no sucedan. Porque qué feo sería que en 1 mes, 2 meses nosotros tengamos esto. Y replanteemos eso. La mayoría de bombas están incumpliendo la ley de medio ambiente y de todo. Aquí hay una bomba ahí en la Bartolomé Colón, que la pusieron en el gobierno de Cerulle, en la administración de Cerulle, que esa no cumple absolutamente con nada. Hay otra en la Estrella Sadalá, tampoco. Cuando usted la revisa, ninguna cumple las normas. Hay una en la carretera Licey, en la carretera Duarte. Y ya que están ahí, la mayoría de bombas tienen ahora un formato que se han encontrado donde se vende alcohol y donde se vende comida y donde se tiene otros formatos. Y esas cosas hay que regularlas y hay que definirlas para evitar que tengamos un espectáculo como ese, muy lamentable. Porque ahí salió todo el mundo lesionado. La comunidad, las familias que perdieron todo
pero también los empleados que viven ahí y los empresarios que tienen una gran inversión ahí. Ahí perdió todo el mundo y nos toca a nosotros como Estado evitar que todas esas cosas que yo mencioné se vuelvan a repetir. Así se debe actuar, no con estas cosas que se han encontrado los políticos, de este exceso de exhibición, de todos los días una rueda de prensa, de todos los días una notica de prensa. La gente eso no le importa en estos tiempos. La gente quiere que le resuelvan sus necesidades, que en eso debemos estar. Publicidad y ya volvemos con más información. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso, te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca, estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso, te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados. Hoy será juramentada la nueva Junta Central Electoral. El Congreso el Senado tendrá la responsabilidad de hacerlo. Nuevos miembros que estarán integrando este rector de los comicios electorales en la República Dominicana. Estamos hablando con miras al 2024, cuando serán las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Es muy raro. En muy pocas ocasiones, no recuerdo cuántas veces, si se ha producido esto de traer un hombre que encabeza una de las altas instancias en un país como es el señor Román Jaques, que será juramentado como presidente de la Junta Central Electoral, que viene desde otro organismo que tiene que ver con elecciones, como es el Tribunal Electoral. Román Jaques, junto a dos distinguidas personalidades de Santiago, estarán conformando la nueva Junta Central Electoral. Y muchos se preguntarán, ¿y no habían gente con capacidad tanto como él o con más capacidad para ocupar este puesto? Y no traer a un hombre que desde ya se ha estado vinculando a sectores políticos y ser favorecido con esta distinción. Es fortalecer un partido que con votos alcanza quizás el que la Junta Central Electoral le pueda reconocer como los partidos mayoritarios, entiéndase con la oportunidad de recibir cuantiosos recursos por parte de este organismo, a recursos que provienen de los contribuyentes, lo que aporta cada ciudadano a través de los impuestos al Estado. Y esta es la cuestionante. No habían en el país otros de los 300 y tantos que fueron evaluados que pudiese ocupar esta Junta Central Electoral, pero no. Acuerdos que ya se han dado a conocer,
cuando el presidente Abinader hablaba de una justicia primero independiente y de tribunales que no respondieran a ningún tipo de interés. Pero ahí estuvo Eddie Olivares, si es la cuestión, que no fue ni mencionado, no fue tomado en consideración en las ternas que se estuvieron haciendo. Cuando se sabía de que tanto el sector de Hipólito Mejía como el mismo Partido de la Liberación Dominicana estaban de acuerdo. Pero ya con Luis Abinader y Leonel Fernández en acuerdos previos y tener la mayoría en el Senado, quien es el que tiene la potestad para tomar la decisión de quiénes serían los nuevos miembros, los nuevos jueces de esta Junta Central Electoral. Hoy es la juramentación y esta será la junta que tendremos los dominicanos para los próximos comicios. Una estrategia que desde el punto de vista de nosotros es equivocada, porque ya la intentó hacer el presidente Hipólito Mejía con Leonel Fernández y protegerlo. Estaba todo listo para ser procesado Leonel Fernández por el caso Pemex, e Hipólito Mejía le salva el pellejo. Y posteriormente en el 2003, uno de los mayores patrocinadores y alentadores de la inestabilidad económica en el 2003 fue Leonel Fernández. De hecho, cuando se estaba trabajando el tema de la crisis bancaria, que se generó fundamentalmente por aquel cambio del modelo o el código monetario y financiero, y se estaba haciendo una adecuación, y resultó que muchos bancos no cumplían con las nuevas normas y se estaba trabajando. Y quien sale a hostigar y a decir que la banca tiene problemas es Leonel Fernández. Y quien genera hasta, como se llama, el nerviosismo en la tasa de cambio y todo esto era el PLD y Leonel Fernández. Y hemos visto que el gobierno del presidente Abinader está por el mismo camino, dándole poder a un hombre que tiene apetencia y que sabe que la mejor manera de retornar al poder es a través de una crisis, de una gran crisis. Que un grave error con lo que se hizo con la Junta, que yo digo, estoy de acuerdo con las personas, lo que rechazo totalmente es el maltrato a Eddie Olivares. Pero viene el problema de la segunda mayoría, que eso sirve para poca cosa, pero están generando una situación en lo que se llama en política la gobernanza, con el principal partido de la oposición, que lo es el PLD, nos guste o no, y que se la puede poner muy difícil al gobierno. Y yo creo que se han ido cometiendo errores innecesarios. Otra cosa que no entiendo es cómo tú, estando en el organismo máximo, como es una alta corte, tú te vas a bajar. Es como si alguien fuera juez de la Suprema Corte de Justicia y lo mandan para un juzgado de paz. Es lo que han hecho con Román Jaques. Está en el nivel superior en materia electoral, y eso pareciera una degradación, pero que eso hay un objetivo fundamental, que es lo que Leonel Fernández está construyendo para él en el 2024, que ojalá y el presidente Abinader no tenga la misma suerte que tuvo el presidente Hipólito Mejía, de a quienes él intentó ayudar y salvar y se generó y creó un monstruo que en el 2003 le generó al país y le generó a su gobierno mucha inestabilidad y muchos procesos de devaluación, con todo lo que se estructuró aquí para desestabilizar el dólar. Yo creo que el gobierno en ese sentido va por muy mal camino, porque un chinchorro de que no llega a un 5%, tú no puedes intentar convertirlo en un aliado opositor, que es la estrategia que yo no entiendo. Un aliado opositor, porque eso daña la gobernanza. Y antes de irnos, siempre recuerdo, señores, en el año, y está nuestra invitada aquí, que mejor desempeño el ayuntamiento de Santiago tuvo, fue cuando la sala capitular estuvo manejada en aquel acuerdo que hicieron Papito, Amarilis Baret. Ese año el ayuntamiento ganó premios de la Cámara de Cuentas, del Ministerio de Administración Pública. ¿Por qué? Porque se dio lo que se llama en política el check balance, no se aprende eso, el contrapeso que debe haber en las instituciones públicas, en el Estado. Cuando hay contrapeso, las cosas funcionan, porque el que estructuró un Estado no fue un loco viejo.
Donde no hay contrapeso, hay problemas. Por ejemplo, ¿qué pasó en el 96 con el gobierno de Leonel Fernández? Un gobierno medianamente bueno. Igual que en el 2008, ¿qué pasó? El contrapeso. En ambos momentos, el PRD tenía mayoría.